Vamos a hacer una breve introducción a Pivot en Excel. Lo primero es seleccionar la pestaña de datos en Microsoft Excel. Vamos a ubicar esta pestaña, le vamos a dar clic y vamos a ubicar el icono de Pivot en esta versión de Office 365. En otras versiones hemos utilizado, por ejemplo, jQuery. En este caso vamos a utilizar directamente Pivot. Vamos a localizar este icono verde que podemos ver acá. Le vamos a dar clic y esto nos va a abrir una ventana para el uso o el manejo de las conexiones por medio de el complemento de Pivot. Esta es la ventana de Pivot donde podemos ver diferentes secciones, donde podremos localizar diferentes secciones y donde podremos hacer el manejo de las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver algunas pestañas donde vamos a encontrar algunas funciones, algunas funcionalidades que vamos a emplear para importar o para hacer otros tratamientos a los datos que vamos a importar por medio de nuestras conexiones. Dentro de las opciones que podemos tener, desde base de datos podemos incluir alguna fuente de información distinta, inclusive también podemos hacerla desde otro tipo de archivos o también desde algún tipo de conexión que ya hayamos hecho o de Power Query, por ejemplo, podrían aparecer acá en esta sección. Vamos a ver cómo importar desde una base de datos de tipo SQL la información realizando una conexión por medio de Pivot. Lo primero es seleccionar la primera opción donde vamos a importar desde un SQL. Vamos a seleccionar un nombre para nuestra conexión, en este caso mi conexión como ejemplo. Luego vamos a seleccionar la base o la conexión de base de datos activa en la computadora. Esto podría ser de forma externa o de forma local. En este caso yo tengo dos conexiones de forma local que se van a cargar. Por eso ahí nos dice que está cargando o está cargando la información de esas dos conexiones. Voy a seleccionar la última opción que tenemos acá, la última conexión, y esto nos va a permitir a nosotros localizar diferentes bases de datos que están alojadas en esta conexión, en este motor de base de datos. Podemos ver acá todas las distintas bases de datos que hay en esta conexión. Podemos establecer o vamos a seleccionar la primera opción que tenemos por ahí y le vamos a dar a siguiente. Nos va a mostrar dos opciones de cómo deseamos cargar la información o de qué manera deseamos cargar la información. En este caso, vamos a manejar la primera opción y vamos a darle siguiente. Vamos a ver las distintas tablas que tiene esta base de datos. En este caso yo podría seleccionarlas una a una o en este caso seleccionarlas todas. Vamos a darle a siguiente, a finalizar, para continuar y que él haga la carga o la importación de los diferentes tablas y los datos que tiene por ahí. Podemos observar que hay diferentes filas importadas de cada una de nuestras tablas, ya que son varias. Entonces, esta información es muy importante porque nos va a decir más o menos cuántos datos o cuánta información va a extraer. Una vez que hemos extraído esta información o que la ha cargado, ha hecho la conexión, vamos a cerrarlo y vamos a poder visualizar los diferentes datos que importamos de nuestra base de datos. Podemos o vamos a observar acá que vamos a tener diferentes pestañas, una pestaña por cada tabla que se importó. Vamos a ver el nombre que salen en estas tablas y inclusive el nombre que tienen cada uno de las columnas va a ser o va a corresponder también al nombre que tiene en la base de datos. Pueden observar acá, esos nombres que ustedes observan son extraídos, son directamente de nuestra base de datos. Así es como se encuentran es el nombre de esos atributos en cada una de las columnas respectivas de las tablas importadas. Vamos a poder observar también que podemos ver el modelo, en este caso porque estamos importándolo de una base de datos, el modelo de relación que tiene las diferentes tablas. Como podemos ver, todas estas tablas parecen estar individualizadas, pero tienen una relación entre sí, establecida por la base de datos. Vamos a observar, ahorita cuando se cargue, vamos a poder ver
que hay algunas líneas o aparecen algunas líneas entre las diferentes tablas que hemos visto que podemos relacionar como set de datos cada uno individual, pero en este caso con relaciones. Esto porque lo acabamos de importar de una base de datos. Esto es una fuente un poco más rica que importarla de un archivo separado completamente y tener que estar nosotros realizando la relación entre cada uno de los datos o de los sets que importamos. Lo práctico de importar de la base de datos es que la base de datos siempre va a estar actualizada, por tanto, la información que nosotros estemos viendo siempre va a estar actualizada siempre que le demos, ¿verdad?, al actualizar o cada vez que generemos o abramos nuestro archivo de Excel. Vamos a poder ver, igual en la pestaña de datos, vamos a poder observar a continuación acá donde vemos las conexiones para poder ver las conexiones y consultas, donde está establecida nuestra conexión que acabamos de hacer. Inclusive podríamos ver las diferentes consultas que hubieran si hubiéramos utilizado Power Query. En este caso vamos a ver que no carga ninguna tabla como lo hace Power Query de información acá. Lo que hace es establecer simplemente la conexión. ¿Cómo podemos manipular un poco la información? Podemos, Podríamos importar una tabla. Para eso nos podríamos ir a la pestaña de insertar y seleccionar una tabla dinámica. En este caso, acá lo primero sería seleccionar la fuente que vamos a tener, de donde vamos a extraer la información. Vamos a decirle que desde una conexión existente podemos ver que aparece nuestra conexión, por ejemplo. Vamos a seleccionar entonces mi conexión y él va a extraer los datos directamente de acá, de esta conexión que acabamos de establecer. En este caso podemos o cargarlo en una hoja que ya tenemos o crear una nueva. En este caso prefiero que cree una nueva, entonces le vamos a dar a aceptar. Nos va a crear una hoja nueva con la tabla dinámica. Podemos observar en esta sección la información de la conexión o de las diferentes tablas que tiene nuestra conexión, de donde podemos elegir diferentes datos. La ventaja de haberlo hecho con una conexión a un SQL es que podemos tener relaciones de diferentes datos y podríamos combinar información de diferentes datos. En este caso, sí podemos ver acá en esta sección de abajo, podemos establecer diferentes cosas, por ejemplo, los valores, las columnas, las filas, inclusive filtros. Esto lo podemos ver un poco más adelante cuando veamos el uso de tablas dinámicas. Acá nada más vamos a cargar alguna información de diferentes tablas que como tienen relación entre sí, podemos jalarlas y relacionarlas dentro de nuestra tabla dinámica. Como vamos a ver, podemos importar, por ejemplo, algunos datos acá en la columna y vamos a importar un atributo en la fila para que nos muestre los datos, en este caso de cantidad de boletos vendidos, porque eso es lo que contiene, por ejemplo, esta tabla o esta base de datos que estamos trabajando. Así podemos importar o ver información por medio de una conexión. En este caso, una conexión establecida al SQL o un motor de base de datos SQL. Vamos a ver a continuación el otro tipo de conexión que, como podemos ver, acá está la tabla de base de datos. Vamos a ver otra forma de importar información por medio de Pivot, no solo desde SQL. Por ejemplo, vamos a ver cómo importarlo desde un archivo de Excel. Para ello, vamos a abrir de igual forma Pivot, vamos a accesar a la ventana de Pivot y de ahí vamos a seleccionar otro tipo de archivo. Una vez que estamos acá en la ventana de Pivot, vamos a seleccionar esta opción, la tercera, y por acá igual nos aparecen las opciones de conexión de SQL, Access, entre otras formas de cargar información. Acá vamos a localizar, de hecho, de texto plano y Excel, que es el que vamos a utilizar en esta ocasión. Voy a dar a siguiente, podemos darle nombre a esta conexión también de la misma forma. En este caso vamos a ponerle desde un Excel para saber que esta conexión está realizada desde Excel. Le vamos a dar examinar y vamos a seleccionar nuestro archivo de tipo Excel para importarlo. Le vamos a dar abrir y vamos a ver entonces que tenemos el nombre de nuestra conexión y
la ruta de nuestra conexión. Luego de esto le vamos a dar siguiente y vamos a ver como una preselección que vamos a poder observar del set o de los diferentes sets de datos que contenga este archivo de Excel. En este caso, vamos a seleccionar uno de estos que es una tabla, la única tabla donde vamos a importar la información y le vamos a dar a finalizar. De esta forma, él va a cargar la información. Vemos la cantidad, en este caso, de registros o de filas que se incluyeron, que extraímos de este archivo de Excel. Vamos a darle a cerrar y vamos a poder ver una pestaña adicional. En este caso se llama tabla 1. Tiene el nombre de la tabla de donde importamos la información. En este caso esta tabla no tiene los datos o no tiene el nombre de los encabezados de nuestras columnas. Por ello vamos a tener que ir agregando los nombres de las diferentes columnas porque no viene automáticamente como por ejemplo cuando lo hacemos con el SQL. Nada más le damos doble clic y vamos cambiando los diferentes nombres o encabezados. Así lo vamos a hacer consecutivamente con las diferentes columnas, ahí asignando una a una los nombres que corresponden a las columnas de esta tabla que acabamos de importar. Pueden observar abajo también que están en este caso las diferentes pestañas de las diferentes tablas que importamos por medio de la conexión de SQL. Vamos a ir rellenando una a una de los nombres de las diferentes columnas. Una vez que establezcamos los diferentes nombres de las columnas, vamos a seleccionar, por ejemplo, el tipo de dato. Por acá hay unos datos de tipo fecha y también tenemos datos de tipo numérico. Vamos a seleccionar acá arriba donde estamos señalando. Vamos a, en este caso sería, podemos ponerlo como número o en este caso sería moneda lo correcto, ya que es una venta y es una moneda. En este caso vamos a ver que va a ser la moneda local. También podemos seleccionar el tipo de formato o el tipo de cómo queremos observar nuestra fecha. Y, por ejemplo, podemos elegir un formato donde venga el día, venga un poco más de información, igual para esta otra columna que también hace un manejo de fechas. Podemos seleccionar este formato y en este caso tal vez la última columna que es un ID podríamos también seleccionarlo o marcarlo como de tipo numérico, en este caso un número entero. Una vez que tenemos esta información por acá, también podemos incluir ciertas cosas como hacíamos en Query, que hacemos algunos parámetros. En este caso acá, lo que podríamos incluir se llaman medidas. Entonces podríamos tal vez trabajar un poco para incluir medidas dentro de lo que tenemos. Acá abajo tenemos una sección, seleccionamos una de esas casillas que está fuera del set como tal, pero que va a ser incluido. Y escribimos igual, en este caso vamos a hacer una suma de alguna de las columnas que tenemos por acá para demostrar cómo podemos establecer una medida. Una medida va a ser como un parámetro, en este caso vamos a hacer la suma y por ejemplo podríamos ser de la columna venta. Le doy enter y van a ver que va a aparecer abajo la medida. En este caso se llama medida 1 con un valor. Inclusive a este valor también podríamos decirle que el formato que maneje pueda ser de tipo moneda, porque lo estamos calculando de una columna que tiene monedas. Entonces, esta es la suma de todo el valor monetario y podemos generar diferentes medidas para diferentes cálculos si fuera que lo requiriéramos. Esta es una de las formas también de meter algunos parámetros o establecer algunos parámetros en diferentes columnas o en diferentes casos para otros cálculos más complejos. Vamos a ver igual en la pestaña de datos, si abrimos la sección de conexiones y consultas, vamos a poder ver esta otra nueva conexión que tenemos acá. Y van a observar que igual no aparece ninguna pestaña porque estamos hablando de conexiones, no estamos hablando de una consulta. Vamos a insertar una tabla dinámica y vamos a hacer una tabla dinámica cargando los datos. En este caso vean que aparecen las dos conexiones que habíamos establecido hasta el momento. Vamos a establecerlo de esta otra nueva conexión. Voy a decirle que me haga una nueva pestaña para esta nueva tabla dinámica. La vamos a dar a aceptar y podemos ver igual en la sección superior
derecha, donde podemos observar las diferentes columnas. Podemos agregarlas en la sección inferior, donde podemos ir agregando filas, columnas y también el valor que vamos a contemplar o que vamos a dividir. Por ejemplo, en este caso podrían ser valores, por ejemplo, de venta, o podrían ser valores para contar cuántos artículos se vendieron. En este caso de que el set o la información de nuestra conexión nos va a extraer información de ventas. Podemos visualizar cómo las diferentes columnas y filas seccionan los diferentes precios que tenemos por ahí. Al ser de tipo moneda, automáticamente nos va a cargar la información con este formato. Y esta es otra forma en la que podemos establecer conexiones por medio del uso de Pivot. Más adelante podemos observar o vamos a observar cómo manejar información por medio de tablas y gráficos dinámicos. Y hasta acá el uso inicial de Pivot, un complemento de Microsoft Excel.